Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la inauguración, el estreno de esta cuarta temporada del Conversatorio AD. Estamos con unos minutos de retraso, pero son naturales. Normalmente pasa cuando reiniciamos el ciclo. eh, pues hay cosas que se nos salen de control, ¿no? Están fuera de nuestro control y que espero que ustedes nos entiendan. Estamos algunos minutos de retraso. Les ofrezco una disculpa a aquellos que estuvieron puntuales. Espero que no se nos hayan ido algunos y si se fueron, que regresen porque creo que la conversación de hoy está muy interesante. Hay muchos elementos para poder estructurar entre todos, entre ustedes y su servidor, por supuesto con el invitado, quien ya está aquí, ahorita le daré la bienvenida, para tener una conversación que trascienda, ¿no? Que sea importante, que no sea solamente anecdótica ni para entretener, sino que nos deje algo, y ese es el afán de este conversatorio. Que bien saben ustedes que la parte sustantiva, por supuesto, que es el invitado, pero es la base, son ustedes, con preguntas, con las normas que siempre saben de este conversatorio. Tenemos pocas reglas, pero las elementales. La primera es de respeto elemental. La segunda, que construyamos una conversación inteligente. Eh, y tercera, que el invitado tiene el derecho a contestar lo que venga en gana, ¿no? Espero que conteste todo. Y siempre y cuando creo que si lo preguntamos de manera adecuada, lo va a contestar. Recuerden que estamos en vivo, estamos transmitiendo, por supuesto, en las redes sociales, como normalmente lo hacemos. Estamos de regreso al estudio de AD, acá en las oficinas de AD. Muy agradecido con esta temporada que tuvimos en el sistema de radio y televisión mexiquense, profundamente agradecido. Y regresaremos con otra idea, con otro formato, pero muy agradecido por ese foro tan importante que no dejamos. Simplemente nos vamos a transformar y vamos a volver. Pero ahorita estamos en la web y estamos en web, porque sí, estamos en web y estamos en las redes sociales. Recuerden que ustedes pueden participar normalmente lo hacen a través de Facebook. Nos gustaría mucho que entraran a través también de YouTube, porque además nos da la posibilidad de que esto crezca y también de que se monetice. Mientras más le den like y lo compartan, pues podemos monetizar y de esa manera podemos ir ganando también más independencia. Creo que eso es muy importante. Bueno, dicho todo esto, la gran mayoría ya lo sabe. Participen, pongan ahí en el muro su pregunta. Ya nos hicieron llegar algunas con la promoción que hicimos, ya las tenemos preparadas. Y sin más preámbulo, doy la bienvenida al doctor Carlos Iriarte, a quien le agradezco que haya aceptado la invitación y que esté dispuesto a conversar. Bienvenido, Carlos. Andrea, muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Muchas gracias, de verdad que es importante porque siempre eres un personaje de la clase política, pero no solo te considero yo y muchos un personaje de la clase política, sino hoy eres un personaje de actualidad. Y eso es todavía doblemente responsable, ¿no? Carlos, que la mayoría, supongo que la mayoría de los que nos están viendo lo conocen, Carlos es diputado federal. Además, vean en qué legislatura, ¿no? Una legislatura sumamente importante, histórica, diría yo. Pero recientemente, hace unos días, yo lo he escrito de esa manera, porque para mí eso representa en tu carrera, fue designado, aunque yo digo fue ascendido, ¿no? Fue ascendido a secretario que la denominación la han modificado, ¿no? Antes era secretario de elecciones y hoy es secretaría de acción electoral, ¿no? De acción electoral, que en buen castellano, en términos muy claros, el secretario de acción electoral es uno de los responsables fundamentales en ir y competir, ¿no? En el diseño, en la forma, en la defensa legal, en plantear parte de la estrategia. Y a Carlos le van a tocar nada menos y nada más que 6 elecciones. 6 elecciones. A gobernador. El próximo año. El próximo año. El 22, así es. Le tocan 6 elecciones, entonces menudo paquete. Por eso digo que es un personaje de actualidad. Denle like, compártanlo, avisen que ya estamos y vamos a empezar con Carlos. Les insistía que ya algunos de ustedes lo conocen, me vas a ayudar. Teníamos aquí un esbozo de tu currículum. Normalmente no lo hacemos porque no nos gusta tanta formalidad. Pero la gente debe de conocer bien, porque lo decíamos a son de broma antes de que entráramos al aire, de que tu trabajo te ha costado, supongo yo. Sí, así es. ¿No? Carlos tiene un grado académico de doctor. Así es. Tu grado académico es de doctor. ¿Eres doctor en administración pública? Así es. En administración pública. Carlos tiene una currícula en el servicio público muy amplia, creo yo. Si se me olvida alguno de los cargos, me ayudas. Gracias. Pero de entre los que tengo así frescos en la memoria, bueno, fuiste director de seguridad pública. Así es, del Estado.
este estado, Sí, que sí, no es sí. cosa menor, ¿eh? No es cosa menor y me honra porque compartí con mujeres y hombres muy valiosos esta responsabilidad. Y creo que mantienes ahí una base de simpatías muy grande, ¿eh? La verdad es que cuando uno trabaja en equipo, y también el trabajo hermana, Ajá. la verdad es que el trabajo que hicimos en seguridad pública fue gracias a todas ellas y todos ellos que me apoyaron y con los cuales hice no nada más una relación estrecha, sino también los puedo considerar como mi familia ampliada. Sí, te quieren. La verdad es que a mí me consta que te quieren, los policías te quieren. Y yo a ellos los aprecio Sí, también. sí, te quieren, eso está claro, hay constancia de eso. Bueno, Carlos, también, no lo estoy diciendo en orden, como ha sido sucediendo sus cargos, sino en los que se me viene a la cabeza, alcalde de Whisky Lucan, Es ¿no? Que además hoy también un gran honor. está muy presente de los alcaldes de Whisky Lucan, ¿no? Es un municipio relevante. Sí, muy relevante. Carlos fue alcalde de Whisky Lucan. Así es. También fue diputado local, Así es. ¿no? Fue secretario de Desarrollo Social. Exactamente de 2004 a 2005. Secretario de Desarrollo Social. ¿Qué otro me falta, Carlos? Bueno, presidente del partido. Presidente del PRI, Estado, presidente en del dos PRI, ocasiones. En 2 ocasiones, presidente del PRI. No, pues está impresionante tu currículum. Subsecretario general de gobierno también. Subsecretario, ¿qué Sí, más? de hecho, este año cumplo 30 años en el servicio público. Mi primera responsabilidad en el sector público fue en la Cámara de Diputados como auxiliar de un diputado. Algo que fíjate que creo que el presidente ha logrado que se haga cierta conciencia social, y porque siempre lo dice, constantemente lo dice, es que él tiene mucho aprecio, el presidente está hablando de López Obrador, de la gente que viene de abajo, ¿no? Hubo una época en este país que era eso como un karma, ¿no? Era, no, viene de abajo, no. Pero ahora con el presidente López Obrador lo exalta mucho, le da doble reconocimiento, le da doble mérito, ¿no? Es decir, y creo que tú también vienes de ahí, no creo, sé que vienes de ahí. En el tema de partido vengo de la base. Mi primer cargo fue jefe de manzana. Mi mamá era integrante del seccional. Ya sabes, compartir el esfuerzo de la política y también hacer la política para el trabajo comunitario. Y mi mamá, una mujer de trabajo, dedicada, jubilada del Seguro Social, asistente médico. Mi papá, pequeño comerciante con quien trabajamos en un tianguis y después en un bazar, el famoso bazar de Santa Mónica y luego Lomas Verdes. Gente de trabajo, gente sencilla. Y la fortuna de que el sector público me permitió ir a través de mi partido, ir en esta movilidad social. Ha sido un gran trayecto. Sí, eso de veras que lo digo y lo digo con toda seriedad. Uh-huh. En algún momento en este país eso fue un estigma, pero doblemente estigma era ser moreno. No, de verdad, y creo que todavía hay parte de eso, ¿no? Somos una sociedad que está anclada en esos tabúes o en esos problemas. ¿Tú tienes algún problema? Porque pues, no eres rubio. Dicen que en esta vida hay muchas maneras de verla o de visualizarla. Yo me veo como un hombre de bien, con un hombre de trabajo, con valores que mis padres me enseñaron, y estoy claro de que con una buena disposición, con una buena actitud, como decía mi abuela, en paz descanse, decía, siendo agradecido y con humildad, cualquier puerta se te va a abrir, mijo. Y así lo he hecho, con esa actitud. Pero dicen que a los blanquitos les abre más fácil. Entonces sería el caballo prieto azabache, como dice la canción. O sea, nunca te has acomplejado, o sea, nunca, porque has competido, toda tu vida has tratado de competir. Sí, fíjate que esta parte de la competencia la viví desde temprana edad. Me gusta mucho el deporte, el fútbol americano en particular, aunque no tengo el peso ni la estatura, pero me dedicaba y me daban permiso con alguna licencia de parte de mis papás. Pero en parte del atletismo, competí muchos años en el atletismo. Y si algo aprendí es que a veces cuando no tienes todas las herramientas, hay un elemento que en el deporte, en el fútbol americano y en el atletismo es el segundo esfuerzo. A veces un segundo esfuerzo, un doble entrenamiento, machetearle en la universidad, doble, te da la oportunidad de que aunque no tengas todas las herramientas, estés en condiciones de competir y competir frente a quien sea. Esta es la manera que yo he visualizado mi vida, el doble esfuerzo. ¿Pero a poco crees que no ser whitescan te hace que tienes que hacer un doble esfuerzo? No, la verdad no lo creo, no lo visualizo así. Más bien yo me veo como un ente único, como un hombre completo en términos generales, con defectos, con virtudes, pero dispuesto siempre a mejorar y a aprender de los otros. Y esta ha sido mi filosofía, así me he conducido. Y bueno, la vida me ha permitido tener muchas responsabilidades a través de esta filosofía de vida. Bueno, quise así para que rompiéramos toda la tensión, ¿no? Uh-huh. Y empezáramos a tener una conversación como se debe, que además sea del interés de la gente. Así es. O sea, nosotros que sea interés de la vida.
pasemos ya a los temas que creo que a todos nos interesan. Y quisiera empezar la conversación ya formal, Carlos, primero con tu papel de diputado, ¿no? Eres un diputado de una bancada importante, la bancada del Estado, del PRI, ¿no? La bancada del PRI del Estado de México ¿son cuántos? ¿14 diputados? 14 mexiquenses. 14. 71 en total de 14, la bancada. 14 mexiquenses, 71. Es una bancada importante. Y más, una bancada muy importante en el contexto de lo que estamos viviendo, ¿no? Sí. Sobre todo de cara a una reforma eléctrica, a una propuesta del presidente de hacer una reforma. Digamos, hay otros temas, pero el tema que está hoy en la agenda pública, el tema que está hoy en la conversación social, porque lo han logrado instalar en la conversación social, es el tema de la reforma eléctrica, ¿no? Y la gente creo que lo conoce, si no lo voy a tratar de sintetizar, ¿no? El presidente ha considerado, porque él es el promovente, ha considerado que es necesario que la legislación se modifique porque desde su punto de vista hay una regulación injusta que prohija a los grandes intereses privados y castiga a la sociedad, ¿no? Y él lo ha simplificado en algo que parece que no tiene desperdicio y que me gustaría que dieras tu opinión, ¿no? Él le propone a los diputados, vamos a reformar la ley para que no haya posibilidad de que estos privados que surten parte de la energía eléctrica que recibimos en los hogares, que es hacia donde se dirige él básicamente, no nos las vayan a subir. Y toma como ejemplo lo que sucede en España, que es una locura. Sí. Lo que sucede en España es una verdadera locura, ¿no? Donde prácticamente son las mismas empresas que están aquí, las empresas privadas, y controlan el mercado, estas empresas, y hay ciertas reglas que las replicaron en el caso mexicano, de cómo elegir la tarifa, que es un dato técnico medio complicado, ¿no? Sí, pero lo han tratado de decir, se ponen de acuerdo y después se ponen de acuerdo y dicen, de todas maneras, aunque se pongan de acuerdo, vamos a pagar siempre lo más caro que hay. Y después entra el discurso de las energías limpias, que sí esto, y que quieren matar a la Comisión Federal de Electricidad. Pero creo que con una comunicación muy clara, muy inteligente también del gobierno de la República, han logrado tocar y llevar un mensaje a la sociedad, que parece que lo está asimilando. Y parecería, pero para esto en este inter el presidente necesitaría, no tiene los diputados suficientes para hacer una reforma constitucional. Así es. ¿No? Le faltan 56, si no tengo mal el dato. Le faltarían convencer a 56 diputados que no sean de Morena, sino que sean de otro partido. Y entonces uno revisa el espectro político y dice, bueno, pues el PAN no se los va a dar ni de chiste, ¿no? Porque el PAN está completamente en contra, no se los va a dar. Y la posibilidad más real, porque quizá es donde haya más semejanza, y han dicho, va a ser el PRI, ¿no? Si esta reforma se aprueba, van a ser los priistas. Tú como diputado, ¿qué tienes que decir eso? Nosotros estamos convencidos de que cualquier reforma, cualquiera, y particularmente una constitucional, tiene que escuchar todas las voces. Hoy estamos convencidos, lo ha hecho el presidente del partido, Alejandro Moreno, y incluso el coordinador Rubén Moreira, de que tenemos que ir al encuentro de escuchar a todas las voces, y particularmente las que conocen de la materia, en la parte técnica, en la parte jurídica, y aquellos empresarios o miembros del sector productivo que son beneficiarios o tienen también la oportunidad de generar su propia energía eléctrica por algunas condiciones y características. También entiendo que cualquier reforma obedece a un contexto, a una circunstancia particular. Hoy estamos parcialmente debatiendo la reforma del 2013 y también aquella que se hizo en 1990. Y seguramente en el contraste ha habido muchas expresiones, incluso de cuando se nacionalizó la energía eléctrica con Adolfo López Mateos. Estamos hablando de los 60s. Entonces, cada reforma, cada posición tiene un contexto, una realidad. Y como somos miembros como de nuestro país, no nada más de un tratado de libre comercio o de una región, sino somos miembros de un esfuerzo global, debemos escuchar muchas más voces para ilustrar y que eso nos permita un voto razonado, un voto informado y que la sociedad pueda escuchar estas voces. De eso se trata. A ver, explícame, pero no quiero quiero tomar el tema con mucha seriedad y las simplificaciones nunca son buenas, ¿no? Y a veces en los medios tratamos de simplificar. Dígame usted si sí va a estar a favor o va a estar en contra. Ya no le haga tanto al cuento, ¿no? Dígame. Yo sé que no lo puedes responder así, pero me queda claro que ustedes dicen seguramente podrá tener virtudes, ¿no? O sea, no la están desacreditando de entrada.
La reforma ya entró a la Cámara, va a iniciar la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados. ¿Ya la conoces tú? Sí, y lo que pretendemos es que los actores involucrados e interesados sean escuchados. Y también hacer contraste, porque también hay una parte, hay quien va a defender esta iniciativa de reforma y hay quien puede, desde su óptica, defender, insisto, la reforma del 2013 y, ¿por qué no?, elementos todavía que vienen de la del 92. Necesitamos escuchar a esos puntos de vista de los académicos, del sector productivo e incluso de actores que tengan el interés de expresarse. Ya hemos visto algunos artículos en los medios de comunicación, incluso participaciones muy importantes en la radio y en la televisión respecto de esta reforma, y cada vez hemos venido escuchando con más profundidad estos elementos. El mundo no es un sí o un no. El mundo tiene la oportunidad hoy de expresarse y no todas las decisiones son dicotómicas, porque no nada más noche y día o a favor o en contra, no es un referéndum, es una reforma constitucional y merece cualquier reforma a nuestra Carta Magna, a nuestro documento fundacional que es la Constitución, pues merece el mejor trato. Yo diría, si vas a corregir tu acta de nacimiento, pues tendrías que revisar muy bien puntos y comas para que no hubiera un error, y hay que revisarlo con profundidad. Estamos hablando de una reforma constitucional que trasciende no nada más el interés de algunos, sino trascenderá en el tiempo y sexenios. Sé que eres un diputado que está muy cerca de los círculos donde se toman las decisiones. Te hemos visto que ahorita vamos a llegar a ese tema, pero sé que eres. Independientemente de que yo creo que así deben de ser las cosas, que se deben de ventilar, cada vez la cosa pública debe ser más pública y se debe de escuchar a todos los sectores, no solo a los que están en favor, también a los que están en contra. Exactamente. Está claro, eso creo que es importantísimo y creo que nos construye de otra manera. Nos hace otro tipo de sociedad que creo que es lo que nos hace falta para poder avanzar. Eso me parece bien. Pero lo que sí se puede definir de origen, es decir, ¿de qué lado van a estar? Eso creo que es lo que la sociedad está exigiendo de los diputados, sobre todo los diputados del PRI. Porque está muy claro, ya sabemos quiénes están a favor, que son los diputados de Morena, ¿no? Están a favor, consciente o inconscientemente, pero están a favor. Sabemos quiénes están en contra. Bueno, hoy mismo apareció en los medios la posición de Morena que dice, vamos a deliberar, sí, vamos al Parlamento abierto, algo que nosotros iniciamos. Y eso habla de que está caminando esta visión de que hay que escuchar, porque hay elementos que hay que analizar antes de expresar, o, insisto, del voto razonado o el voto informado. Discutir como probablemente, así es, como sé que lograron un acierto. Sí. Eso ya es un acierto de entrada, ¿no? Es decir, vamos a discutirlo y creo que también Morena es lo menos que puede hacer si un partido realmente quiere presentarse como democrático. Es decir, no se impongan. Hoy los coordinadores de la bancada de Acción Nacional y del PRD expresaron que en lo básico están de acuerdo en el Parlamento abierto también. Hoy. Bueno, pero ¿cuál ha sido tu conducta política? Y no aspiro, no soy tan ingenuo que aquí la vais a cambiar en esta conversación. Vas a ser fiel a ella. Lo entiendo. Pero a ti como diputado, además un hombre con tanta experiencia, con tantas millas navegadas, es decir, independientemente de la explicación técnica, de los razonamientos económicos, de todos los razonamientos, es muy sencillo. No son los mismos intereses, los intereses del gran empresario, a los intereses de la señora que plancha la ropa. No son los mismos. Estoy hablando, y no estoy hablando de manera peyorativa, porque hay que ser cuidadosos ahora. Señora, estoy hablando. No es lo mismo pensar en Iberdrola, cuáles son los intereses de Iberdrola, a cuáles pueden ser los intereses de una familia de Toluca, ¿no? Son diferentes, son completamente diferentes. Y creo que el planteamiento es muy legítimo lo que te estoy preguntando. Es decir, entendiendo los orígenes del PRI, que es el PRI. También hay muchos PRIs dentro del PRI, también eso hay que entenderlo. ¿De qué lado se van a colocar? Nosotros siempre hemos estado al lado de México, de la sociedad mexicana, de las y los mexicanos. Somos un partido que en su mismo nombre dice institucional. Creamos instituciones, Seguro Social. Y revolucionario, además. Sí. Entonces, creemos en las instituciones públicas. Creemos que la vida institucional fortalece un país porque trasciende los sexenios, y las instituciones se construyen con la voluntad, insisto, en un contexto en particular, pero se construye con la voluntad de muchas personas.
Nosotros estamos del lado de la gente, estamos del lado de la sociedad, así lo entendemos. Y cuando hablas de los intereses de un empresariado o de un inversionista, también estos intereses, cuando buscan el Estado de Derecho y unas mejores condiciones para invertir, también cuando invierten, también generan empleo. Sí, son legítimos. Y entonces, al generar empleo, también la sociedad está atenta a que haya inversiones. La zona del Bajío, por ejemplo, es una zona muy importante del país que requiere servicios de energía eléctrica muy importantes, porque la inversión que viene de otros países, yo no me imagino Aguascalientes, por ejemplo, que de otros países como Japón, que invierte en la planta de Nissan y el número de empleos que genera, pues requiere energía eléctrica de calidad. Es un ejemplo. Ellos también deben tener su punto de vista respecto de esta reforma y cuáles son las implicaciones para la producción y si van a continuar invirtiendo. De tal suerte que la reforma tiene muchas más vertientes que hay que escuchar porque además de que están, insisto, como tú bien dices, defienden sus intereses, también generan oportunidades para las y los mexicanos. Sí, yo creo que también, si a alguien le interesa mi opinión, que creo que solamente a mí y a 2 personas que me están viendo aquí, yo no creo que sea correcto tampoco demonizar a los empresarios, echarlos a todos en un costal y decir, todos son unos malvados, son unos malos. Creo que lo que tenemos que demonizar son a los empresarios abusivos. A eso sí los tenemos que demonizar, ¿no? A los empresarios que toman ventaja de su posición y hacen cosas indebidas, ¿no? Como abusar. Eso creo que sí es lo que se puede demonizar. Como también creo que es de una candidez enorme pensar que en esa abstracción pueblo todos son buenos y todos son buenos intereses. Creo que eso es medio absurdo. Eso vale como para la arena política. Pero creo que para una conversación seria no da. Yo lo entiendo. Y me están marcando una pausa. ¿1 minuto? ¿O ya vamos a la pausa? Ya, bueno, vamos a hacer una pausa. Pero regresando le vamos a preguntar a Carlos Iriarte cosas muy concretas, más allá de la abstracción, que es la reforma. Pues quién sabe qué diablo sea la reforma. Pero cosas sencillas. Como esta laminita que te decían también antes de entrar al aire. ¿Qué opinas? Quizás sea una simplificación, pero ha sido muy efectivo en términos de comunicación política. Hicieron una laminita donde dice, a ver, si a cualquiera que le pregunten eso va a decir, no, pues sí que hagan la reforma. Eso es obvio, ¿no? Si te dicen, a ver, tú pagas 5 pesos por kilowatt. Tú, ¿no? Tú pagas. Y sabes que el Oxxo, la tienda donde compras tus chicles, pues no. Y mira, es de ricotes. Esa paga 1.80, ¿no? Y luego Walmart, donde haces tu despensa, paga 1.70. Y Bimbo, el dueño de esa fabricota, pues paga menos. Cualquier persona, por lógica. O sea, el planteamiento es claro, ¿no? Es decir, pues, ¿quién va a decir, no, pues que sigan pagando menos ellos? Pero yo quisiera saber, más allá de la simplificación, ¿qué opinas tú? Es como si te preguntan, ¿qué quieres? ¿Que suba la gasolina o que baje la gasolina? Sí, no, quiere decir que quieres ser feliz o infeliz toda la vida. Pues obviamente va a ser, quiero ser feliz. Pero le dejo la pregunta al diputado Carlos Iriarte. Vamos a hacer la primera pausa. Regresamos. Manden sus comentarios, háganme preguntas. Si hablo acá de la Flores Magón se hizo, pero pues es obsoleto, no sirve. No sé si ya está al 100% terminado o no, pero la autoridad dijo con esto, Cholula no se va a inundar. Y mire, sigue lo mismo. Si hablo acá. Como que vas a hacer una pausa, pero la verdad no tiene sentido. Qué bueno que ya la hicimos. Estamos de regreso. Antes de irnos estos 30 segundos, le dejé la pregunta al diputado Carlos Iriarte sobre cosas específicas, ya no la abstracción, que es reforma, ¿no? Sino cosas específicas como decir las tarifas y lo que estamos pagando actualmente. No ni siquiera lo que puede suceder, sino lo que es actualmente. Tú decías, hace falta más un análisis más técnico, ¿no? En alguna parte sí. Lo decías. Pero sí es real esto, ¿no? Mira, yo creo que esa es una parte del planteamiento que nosotros tenemos. Están aludidos quienes fueron mencionados en este ejemplo y también tienen derecho de réplica. También tienen el derecho de explicar a qué se refiere, si está bien expresada esa fórmula o no está bien expresado esos números. Esto es lo que estamos provocando, que vengan aquí los interesados y que en contraste defiendan con sus argumentos, con sus razones, el por qué esas condiciones, si es que existen, y si no existen, que lo aclaren, para que la sociedad tenga acceso a eso. Construir ciudadanía es un esfuerzo permanente, no nada más de los gobiernos, del Estado mexicano todo.
y lo que necesitamos es que estos foros y en donde más participe la sociedad, para que participen en las deliberaciones, en las decisiones públicas, que es un buen punto de partida con esta reforma, porque todos somos usuarios de la energía eléctrica. Llegamos a nuestra casa y prendemos un switch y se hace la luz como una expresión. Entonces, todos somos interesados en esta materia. Y uno de los elementos de la ciudadanía es que nos interese aquello que afecta a nuestra comunidad o que afecta a nuestro desempeño cotidiano. Entonces, esta es una materia, esto es un buen ejemplo de cómo la sociedad puede hacerse de información y de tomar su punto de vista. Como tú bien mencionabas, estoy seguro que en muchas casas, si no es que en todas, cada vez más, se está debatiendo esto de la reforma eléctrica. Y algunos pues no tienen todos los elementos informativos. Y también hay que decirlo, tenemos que simplificar la manera en que decimos las cosas para que sea más fácil el entendimiento y el debate y el diálogo y la conversación en las casas pues sea mucho más sencilla y más constructiva. Construir juicios críticos o análisis desde nuestro hogar vale mucho la pena para construir ciudadanía. Para poder avanzar en la conversación, Carlos, yo pudiese sintetizarlo de esta manera y si me equivoco me corriges. No han reflexionado si van a votar en favor o en contra. Faltan elementos. Todavía estamos conociendo muchas voces y como dijo el presidente, transparentaremos nuestra decisión una vez que se concluyan los debates. Pero lo más importante hoy, y no hay que distraernos, es primero la ley de ingresos, que es la próxima semana, y después el presupuesto, la ley de egresos. Son dos temas fundamentales para el desarrollo del país. Uno tiene que ver, hablan de la miscelánea fiscal, el nuevo sistema de recaudación de confianza, en fin, y después viene el presupuesto, hacia dónde van a dirigir los pesos y centavos que la federación recaude, hacia qué vamos a orientar. Entonces, esos también son temas muy importantes. No excluyo la reforma, pero estos están en puerta, en ciernes. Lunes, martes y miércoles estaremos debatiendo la ley de ingresos. Bueno, está claro que ustedes, como además es normal en todo proceso político, quizá la gente lo debe de entender así, escucharán y reflexionarán su decisión y la valorarán, pero lo que sí podemos decir es que no tienen un no, porque no es el momento de dar ese no, pero tampoco tienen un sí, ¿no? Entiendo muy bien, que eso creo que la gente, para simplificarle, es decir, no es que el PRI esté en contra, como a mí me parece claro, y creo que no estoy cometiendo un abuso ni un despropósito, decir que sí es claro que la posición del PAN es no, ¿no? Lo han dicho públicamente, no va a la reforma, no a la reforma. El PRI no está diciendo eso. No. Estamos esperando a tener más información, más datos y que insisto, que se abra el debate. Ahora, también la gente creo que algo que tiene que entender es que no es como una decisión de un día para otro, ¿no? La gente pensaba que, la reforma que ya mañana la van a votar. Estamos hablando de que su ruta, tú eres un estratega, además tienes esa mente, ¿no? de estratega. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que haya una definición? Yo calculo unos 40 días. ¿Para la reforma eléctrica? 40, 45 días. En principio. Sí, bueno, hay gente que dice que va a ser 4 meses. Bueno, hoy el coordinador Rubén Moreira en la mañana comentó que en la reunión que tuvieron con el Senado de la República, que incluso podíamos irnos al siguiente periodo ordinario, sí. Aunque el senador Monreal dijo que él espera que en este periodo ordinario se resuelva lo de la reforma. En fin, ahí están las posiciones. Y hablaba, legándolo con lo que tú le decías, es justamente en la ruta, o sea, en la ruta que están, se atraviesan cosas que son muy importantes, que en política también son fichas de negociación, ¿no? Es como tú dices, la ley de ingresos, el presupuesto, y después se les viene un año electoral. También. Y que muchas gentes malpensadas, quizá como yo, pueden decir, a lo mejor están esperando a que se acerquen las elecciones para negociar. ¿Es posible o cómo ves tú eso? ¿Qué opinas? Primero la ley de ingresos. La ley de ingresos ya tenemos no nada más en el partido, sino en la coalición legislativa, en la alianza legislativa, tenemos muchas reservas respecto de los planteamientos de la reforma. Una de ellas, que hemos insistido, es esta incorporación de los jóvenes que ni siquiera están incorporados en la vida productiva y que a partir de los 18 años tienen que irse a registrar al SAT. Hay jóvenes que están estudiando, que todavía no se incorporan a la vida productiva y sería obligatorio que se incorporaran al SAT. Nosotros pensamos que muchos jóvenes no están en esa condición, no están, no sé si estén dispuestos, pero tendríamos que defender el derecho a ellos a que se incorporen cuando participen de la vida productiva. Esa es una de las reservas que hemos hecho y estaremos, así como eso, defendiendo otras más, para que la ley de ingresos tenga sentido, porque podemos tener una ley de ingresos muy amplia, que vamos a calcular los ingresos a partir de un cálculo matemático,
y no necesariamente tengamos esos ingresos el próximo año y tiene implicaciones en el ejercicio del recurso cuando vengan los egresos. O sea, ¿cuánto va a ingresar a la casa? Pues lo que podemos calcular, pero y si no ingresa eso, entonces aquellos gastos que programamos íbamos a hacer en la casa no van a salir y entonces vamos a estar en déficit, particularmente, por ejemplo, en el sector salud. Fíjate que yo entiendo que tú traes una visión muy nacional, pero formas parte de una bancada del Estado de México. Y justo ahora que se va a discutir el presupuesto, que de ahí es importantísimo, 7, ¿no? Un poco más de 7 pesos de cada 10 que se gastan aquí en el Estado vienen de la Federación. O sea, los deciden ustedes ahí en ese presupuesto. Así es. Porque la gente no sabe, quizá la gente no entiende, pero de cada 10 pesos que se gastan aquí, el gobierno que se gasta aquí, el gobierno del Estado, 7 pesos lo definen ustedes, los diputados. Y el presupuesto de la El Federación. presidente y ustedes, ¿no? Porque el presidente propone y ustedes disponen. Así es. Ustedes son los que dicen sí y no. ¿Tienen una agenda, Carlos? ¿Tienen una agenda local para lo del presupuesto? Que es una de las batallas, sobre todo en un contexto donde se está dando de que el Estado de México le fue no muy bien este año, ¿no? Con esto de que le rasuraron los habitantes, de que somos menos, ¿no? De que a partir del censo traíamos un ritmo de crecimiento y una tasa y se presupuestaba. El presupuesto se elabora a partir también de la cantidad de población, el número de habitantes. Pues, determinado número de habitantes les toca tanto dinero. Y así se hizo todo el presupuesto del año pasado. Pero viene el famoso censo del 2020, pues cuando nosotros creíamos que éramos casi 20 millones, resulta que no, que decrecimos. Somos 17 y somos 17, o sea, volaron casi 3 millones, ahí andan perdidos 3 millones. Pero esto, pues parecía una anécdota, ¿no? Y todo el mundo, ja, son menos, pero poco nos dimos cuenta de que eso le iba a implicar que le iban a quitar recursos al Estado de México. Y el chistecito le ha costado casi 4,000 millones de pesos al Estado de México. 4,000 millones de pesos. La pregunta va en ese sentido. Tú como diputado, pues, al menos del PRI, el Poder Ejecutivo, el gobierno estatal es del PRI, es del partido. Sé que tiene una buena relación, nada más es paisano, ¿no? El gobernador, los dos son de Whisky Lucan. ¿Tienen una agenda que digan, oiga, pues defiendan el dinero del Estado de México? Incluso de motu propio, Ajá. porque yo conozco mi estado muy bien, tengo la oportunidad de servir a mi estado muchos años y sé la presión que tiene el gobierno del estado para atender la demanda de un crecimiento natural, más aquel que se ha vuelto exponencial porque las personas después de la pandemia buscan oportunidades o durante la pandemia buscan oportunidades para salir adelante y escogen el Estado de México como un área de oportunidad para sentar sus bases y venir a traer a su familia para buscar un mejor horizonte. Esa presión no está calculada y nosotros estamos convencidos que no nada más en la parte del gobierno federal, en los números que tiene el INEGI, también hay que decirlo, los órganos autónomos o aquellos organismos que proveen de información para la toma de decisiones como es el INEGI o el Coneval, en fin, necesitan también recursos para que el INEGI pueda hacer estudios con más oportunidad, más asertivos y que se acerquen más a la realidad de un estado pujante, porque si bien el número de personas que hicieron en el censo puede haber sido hace 2 años o hace año y medio un número, yo te puedo asegurar que muchas más personas después de la pandemia, cuando se cayó el empleo en el país, estoy seguro que vinieron el doble o el triple de lo que regularmente venían para venir a sentarse al Estado de México. Y esa presión de demanda de servicios requiere que el gobierno del Estado sea solidario, por ejemplo, con los municipios, que a veces no tienen los recursos suficientes, no nada más, digamos, para hacer una obra pública, sino para mantener aquellos servicios que ya tienen como recolección de basura, servicio de agua potable. Ya vimos lo que pasa con el drenaje de la ciudad, de la ciudad y Valle de México, y lo que pasó en el estado de Hidalgo, entre otras, porque cuando se bombea a destiempo o no se bombea de manera regular, o hay muchas cuestiones técnicas por ahorrar energía eléctrica, porque no hay los recursos suficientes, pues tiene implicaciones en la comunidad. Nosotros lo hacemos de motu propio y estaremos conociendo a detalle qué plantean para el Estado de México para debatirlo y ayudar al Estado de México porque lo merece. Pero no se ha construido una agenda. No hay una agenda en ese sentido. La ruta es muy clara. El presupuesto de la Federación mandó los números. Primero haremos un cálculo a partir de los números con los cuales nos está cualificando. Ya conocemos los números gruesos para el Estado de México y estaremos revisando todos los rubros. Ahora, una de las estrategias que tenemos en el partido es vamos a debatir el presupuesto en todas las comisiones. O sea, no nada más en el Pleno, porque eso sería, digamos, lo más sencillo. No, tendremos que saber en la Comisión de Seguridad Pública qué le van a asignar de recursos de seguridad pública para el Estado de México. Si vamos a revisar qué va para el sector agropecuario, cuántos recursos del sector agropecuario están destinados al Estado de México u otras entidades, lo vamos a debatir en las comisiones. Y eso nos va a permitir ir al detalle. Pero a la pregunta, voy a ser más concreto.
La pregunta es, ¿ya se sentaron con, digamos, con el secretario de Finanzas, los diputados federales, con el secretario de Finanzas? No, nosotros no nos hemos sentado con el secretario de Finanzas y el presidente del partido nos ha dicho, prioridad, defender los presupuestos de los estados, particularmente los que son hoy gobernados por nosotros, y después también... ¿Pero cómo van a defender si no se han sentado ni con el secretario de Finanzas? Lo haremos de motu propio, por eso lo dije. Por eso sí lo entendí. Convencidos. Sí, yo lo entendí. Quizá quise ser más específico. Estamos convencidos que tenemos que hacerlo así. O sea, aunque no se siente con el secretario de Finanzas. Sí, así es. Lo haremos porque estamos convencidos, somos mexiquenses y quienes hemos servido al Estado de México sabemos la presión que tiene el Estado de México para salir adelante. Lo vamos a defender por convicción. Pero sí lo traen en la agenda. Sí, por supuesto. Sí, no, porque nadie habla de eso, ¿no? Y yo creo que es una obligación de los diputados federales. Y lo tenemos que hacer por convicción. Claro, pues además por obligación, ¿no? Y es un honor ser representante popular, pues más aún, y del Estado de México, sería un honor defender las causas del Estado de México. Lo hacemos. Es que es su obligación, ¿no? Son representantes del Estado de México. Entre otros. De la nación. De la nación, pero en el Estado son del Estado de México, por supuesto. ¿no? Entonces, es una obligación, ustedes dicen, ya es una convicción, sí, sé que sí lo vamos a hacer así. Pero tiene que verlo, y ojalá se mejorara la comunicación, ¿no? Para que pues trabajaran de una manera conjunta, decir, bueno, si no es de que nos caigamos bien, nos caigamos mal, lo tenemos que hacer por... Vamos a esperar a que pase la ley de ingresos. Son 4 días. La próxima semana estaremos ya rumbo al presupuesto. Cada cosa en su tiempo. ¿Sí están en tiempo? Sí, viene ¿No debe haber sido antes? Primero hay que ver cuánto va a entrar. Y si los cálculos de lo que va a entrar es cierto. Porque si te dicen, a tal estado le vamos a dar 10 pesos. Sí, pero el ingreso va a ser de 9. Entonces, no nos engañemos. Tenemos que saber cuánto va a ingresar al país para poder después disponer cuánto va a poder egresar y hacia dónde va a egresar. El próximo miércoles, de hecho, terminada la ley de ingresos, la coalición, la alianza legislativa PAN, PRI, PRD, vamos a presentar el presupuesto alternativo. Un presupuesto que advierta todo esto que nosotros consideramos debe ajustarse y debe reorientarse en razón de nuestra perspectiva. En esa fecha, después de la ley de ingresos, presentaremos nuestros cálculos de cómo vendría el presupuesto. Sí, creo que han matizado la posición porque cuando escuchas a gobernadores como el de Nuevo León o como el de Jalisco, que hablan ya concretamente, porque se entiende que lo están haciendo para presionar, para poder tomar una posición de negociación más fuerte, cuando hablan, vamos a modificar la ley de coordinación fiscal. Que la ley de coordinación fiscal no es otra cosa que es este gran pacto que se dieron entre el pacto federal para decir cómo nos repartimos el dinero y a partir de qué valores. Pero el Estado de México no lo escucho y por eso yo decía, pues yo no sé si tenga que ser el gobierno del Estado, tengan que ser los diputados, pero alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y yo como ciudadano le estoy diciendo, bueno, ¿y cuándo lo van a hacer? El miércoles presentamos, la alianza legislativa va a presentar su presupuesto alternativo. Ok. Donde consideramos nosotros que respecto a la propuesta del Ejecutivo, nosotros consideramos que debe haber ajustes y reorientar recursos a áreas muy específicas y a tareas y programas y políticas públicas muy concretas. Bueno, tocamos ya dos temas fundamentales en tu caso de tu labor legislativa, ¿no? Que es la primera, que es el tema de coyuntura, que es el tema que está en la conversación social, que es el tema de la reforma eléctrica, que creo que me quedó claro, al menos a mí me ha quedado claro. Si ustedes que nos están viendo creen que no está claro, pues manden sus preguntas y ahorita se las voy a hacer al diputado. El segundo tema que lo traía yo, pero salió sin necesidad de hacerlo, era el tema de cuál va a ser su postura, si tiene una agenda en torno a los recursos que le corresponden al Estado de México o que necesita el Estado de México, porque en buena medida ahí está el demonio, ¿no? Gran parte de los problemas está ahí, en el dinero, ¿no? Y creo que es un tema, desde mi particular punto de vista, del que no se ha hablado. Creo que hacía falta como mucho más conversación y como mucho más debate sobre ese tema en una sociedad viva como la del Estado de México. Y creo que no se ha hecho. No sé si estoy exagerando, pero creo que esta es la primera versión que escucho más o menos formal sobre el tema. No había escuchado nada. Y creo que, salvo tu mejor opinión, si quieres que pasemos ya a temas de cuestión de partido y política, ¿o habría otro tema pendiente ahí en la agenda legislativa? Estos dos temas de la agenda legislativa son muy relevantes: ingresos, egresos, con el presupuesto alternativo que va a presentar y después seguramente las reformas constitucionales y esperaremos que otras más. También hay algunas que están en las comisiones y que tenemos que solventar. Apenas estamos en el proceso de instalar las comisiones. Seguramente estaremos solventando muchos pendientes que tenemos en la Cámara de Diputados. Me están mandando ya, la gente de redacción ya me está mandando bastantes, ¿no? Tengo bastantes, mira, estaba por estar suene. Bastantes comentarios que los voy a liberar en el siguiente corte. Ahorita vamos a estar
Pero vamos a pasar, si te parece bien, a algunas preguntas más de corte político. Sí, claro. Una que quiero decir, y si la puedes contestar, me la contestas. Y si no, pues me lo dices, no te la voy a contestar. Desde hace mucho tiempo, al menos en la opinocracia local, a veces no siempre bien informada, y en la opinocracia nacional, a la cual yo formo parte, o sea, no me estoy lavando las manos, de la cual yo formo parte, se ha hablado primero, en tu caso específico, de un distanciamiento con el gobernador del estado. ¿Es real? No. Tengo una muy buena relación con el gobernador. Obviamente mis tareas me han llevado a trabajar en lo nacional, en mi partido, y concluyó mi responsabilidad como coordinador del grupo parlamentario del PRI en el 2018. Previo a eso fui un tiempo coordinador de los diputados del Estado de México y la relación es cordial, y mis tareas me llevaron a un horizonte distinto que era trabajar con mi partido a nivel nacional. No es la primera vez que lo hago y pues es un tema de responsabilidades. Tengo una muy buena relación con él. O sea, tienes una muy buena relación. Sí, ¿De dónde vienen entonces todos esos comentarios? ¿Alguien está tratando ahí de meterles ruido o qué? Puede ser que al no verme con frecuencia en el entramado público, porque fui servidor público muchos años. Pero si veniste apenas al informe del gobernador, sí, ¿no? Estuve. Puede ser eso, puede ser quizá me quieren ver más cerca en eventos o en acciones, puede ser. No lo sé. Lo que yo te confirmo es que tengo una buena relación con él, cordial. Fuimos alcaldes del mismo municipio. Hemos compartido procesos electorales juntos, él como candidato a presidente municipal y yo como candidato a diputado local. Fui presidente del partido cuando él tuvo la oportunidad de ganar por mayoría la Diputación Federal. En fin, y aparte me tocó recibir incluso su registro como aspirante cuando yo era presidente del partido. E incluso formé parte de la estrategia rumbo a su elección. Entonces, no tenemos una buena relación y el anecdotario personal nos reúne y nos convoca una y otra vez. No son amigos. No son amigos así. ¿Sí son amigos? Somos amigos. ¿Sí son amigos? Sí, somos amigos. Yo pensé que no eran amigos, porque en política tampoco es necesario que sean amigos, ¿no? Así que somos amigos y aparte yo me distinguió y me honró la amistad que tenía con su señor padre. Uh-huh. Yo fui secretario general de México Nuevo, de una organización juvenil en la campaña de su señor padre en 1997 en la Ciudad de México, y esa relación la fuimos construyendo y consolidando a lo largo del tiempo. Tengo una buena relación con ellos y más allá de lo fraternal, la verdad es que la hemos mantenido con gran respeto y con una gran consideración. ¿Tienes algún problema en reconocerla o reconoces al gobernador como siempre lo han reconocido los priistas? Es una tradición priista, de reconocer al gobernador en turno como el líder del priismo en el Estado de México. Bueno, es el primer priista. Digamos que es nuestra liturgia. Claro. Y así es. Él es el primer priista, es quien encabeza los destinos, es el que encabezó un proyecto, abanderó un gran proyecto en donde nos sumamos todos para que él fuera es el gobernador hoy. Entonces entendemos muy bien en el PRI eso. Yo más, pues vengo de la base. Presidente del PRI además. Sí, y la oportunidad de la vida me llevó desde la base hasta esta responsabilidad hoy, por segunda ocasión secretario en el Comité Ejecutivo Nacional, lo cual me honra. Claro, entonces no tienen ningún problema ahí en reconocer su autoridad. Ninguno, al contrario, es su autoridad moral como priista, es un compañero priista más, pero él encabeza el proyecto como gobernador y así lo entendemos. Muy bien, ahora la siguiente pregunta, la otra parte de esto, porque pareciera que, no sé si sean afanes, a mí no me toca preguntar eso, soy periodista y tengo que hacer las preguntas que creo que la gente se está haciendo. La otra es que se ha querido construir un escenario, yo muchas veces también lo he escrito porque veo signos de eso, de un distanciamiento entre el gobernador y la dirigencia nacional, a la cual formas parte, y en esa calidad te lo pregunto también. ¿Hay un distanciamiento entre la dirigencia nacional del PRI y el gobernador del Estado de México? No, yo creo que son responsabilidades muy específicas. El gobernador encabeza un proyecto, es un gobierno muy demandante, el Estado de México es demandante en automático por el número de población, pero más los retos que tiene, y también el presidente del PRI nacional tiene una responsabilidad de encauzar los esfuerzos de un partido que tiene presencia como partido de oposición en los 32 estados de la República. En cada sección electoral hay priistas, son responsabilidades distintas y cada quien está asumiendo la suya. Yo entiendo que muchos quisieran que en este escenario hubiera desencuentros un poco para, como tú dices, el comentarlos, ¿no? Sin embargo, no veo eso. Al contrario, cada quien tiene sus responsabilidades y coincidirán
sí o sí de que el PRI tiene que seguir adelante porque es lo que mejor le conviene a nuestro país. Sí, estás muy cerca del líder nacional. Así Me es. queda claro, apenas que te presentó, ahora que casi hasta fanfarria este chaval, ¿no? Me queda claro que tiene una enorme consideración a tu trabajo, Sí, un enorme reconocimiento a tu trabajo. ¿Hay algún problema entre Alito y Voz en Concreto y Alfredo del Mazo? No, no lo hay. ¿Por qué no vino No. Alito al informe del gobernador? ¿Tú sabes? Seguramente un tema de agenda, no sé, desconozco. Insisto, es una responsabilidad. O sea, no se muy comenta compleja. ahí ustedes en el Comité Ejecutivo Nacional. Podrás escuchar todo no. tipo de versiones, Ajá. no le existe. Y insisto, la responsabilidad de un gobernador es gobernar un estado como este, con estas características, y del otro lado tenemos un presidente de partido que tiene una responsabilidad. Hoy 28 estados no gobernamos, entonces hay que estar activando. Es muy demandante la militancia priista, quieren ver a su presidente y a sus diputados presentes en sus eventos, en sus acciones, tomas de protesta constantemente, renovación de estructuras, en fin, y también necesitan escuchar a su dirigencia para saber qué sigue. Es más, con esto que pasó de la reforma, la verdad es que todas las mesas, sin más allá de que estemos teniendo una responsabilidad, nos preguntan, ¿y qué va a hacer el PRI? Uh-huh. El PRI está hoy en boca de todos y es para bien porque somos un partido que cree que esta manera de hacer las cosas es como mejor le va a México cuando abrimos el debate. Otra de las cuestiones por las cuales la comentocracia, algunos analistas, me incluyo, hemos dicho que sí por lo menos hay dos posiciones distintas en políticas, ¿no? Aunque sean del mismo partido, porque todos lo sabemos, el PRI no es un monolito, o sea, es un partido vivo y hay diferentes formas de ver y vivir la política. Y es claro, de hecho yo hasta lo he celebrado, me parece que es una manera muy responsable de hacerlo. Esa es mi opinión como periodista, como analista, de que el gobernador tiene una relación institucional fuerte con el presidente de la República, que es de Morena, ¿no? Bien sabido, para simplificar, para hablar como la gente lo entiende. Ven muy cerca al gobernador del presidente, ¿no? Lo ven más cerca que del presidente del PRI. ¿Qué hay al respecto? Mira, acabas de mencionar una palabra. Dijiste una relación institucional. Sí. Esa es nuestra formación como políticos, y cuando gobernamos a partir de una visión institucional, que entendemos que la institución del Ejecutivo, de la Presidencia de la República, debe tener una relación con la relación de la institución que es el gobernador. Hay una relación institucional. Eso no quita, y voy a poner un ejemplo, que nuestro partido tenga esta manera de construir la política, porque te voy a poner un ejemplo, la bancada. Tenemos a la diputada más joven del país, Carla, 21 años. Y tenemos al diputado más longevo, el que tiene el decano, su séptima diputación, que es Augusto Gómez Villanueva. 92 años. 92 años. No. 92 años. Nació y el año que nació nuestro partido, imagínate. 92 años, un hombre lúcido, atento, dispuesto, atingente, y Carla con una gran emoción. Ese es el PRI. Pero tenemos también a diputadas y diputados que ganaron por mayoría. Diputadas y diputados que tienen una experiencia como en el caso del Tratado de Libre Comercio, que lo negoció, y de Alfonso Guajardo. Digamos, vamos a poner una anécdota, él ya pisó el Salón Oval del presidente de los Estados Unidos, es un ejemplo. Pero también tenemos gente muy sencilla como Eufrosina, líder de Oaxaca, una mujer comprometida, de lucha, con una gran capacidad. Así es nuestro partido. Así es la responsabilidad que tenemos nosotros como priistas de entendernos como una gran red social. El de La Voz. Puedes tener a un servidor público que pueda venir egresado de una universidad y nunca haber participado en la política e incorporarse al partido, y tienes otros políticos que su mamá los llevaba a la tarea seccional, como es mi caso, como jefe de manzana, y verlo hoy como diputado federal por segunda ocasión, o haber sido auxiliar de un diputado. Entonces, ese es lo versátil de nuestro partido. Y en esa construcción es como yo veo la relación que tienen los gobernantes con su presidente de la República. Habrá muchas opiniones, pero así estamos construidos. Pero a mí la que me interesaba saber es la opinión de la gente que está en la dirigencia nacional del PRI. Es decir, ¿cuál es la lectura que le dan a esa cercanía que tiene Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, con el presidente de la República? ¿Les parece mala? No, es una relación institucional. A ver, tú tienes que gestionar recursos para tu Estado. Y en la relación cordial, pues siempre encontrarás mejores resultados. Claro. Así estamos construidos, en el diálogo, ¿no? En la construcción de acuerdos. El PRI es un partido de acuerdos, y es un partido de diálogo, es un partido que abre, ¿no?, sus cartas para poder convencer al otro de por qué
debemos apoyar al Estado de México, entre otros. Y creo que además le ha funcionado, ¿no? En términos, yo veo, pues en el Estado de México se está construyendo un aeropuerto, ¿Sí? ¿no? Que es muy importante. Así es. No sé cuántas veces ha venido el presidente y la verdad que hasta procura al gobernador. No necesariamente a la persona, ¿no? Es decir, no es algo personal, sino que cuida hasta en sus mítines al gobernador. Oiga, no se pasen, no le griten, no chiflen, respeten. Está terminando lo del tren, le están metiendo dinero. Hay 10 proyectos federales en el estado. Distribuidores, carreteras. Sí, hay 10 proyectos federales grandes. O sea, le ha funcionado. Ahora, esa es nuestra manera de ver la vía institucional. También del otro lado, hay una manera de ver la relación desde allá hacia los gobernadores. También hay otra visión. La nuestra, insisto, es la institucional y es una manera de ir construyendo. O sea, ustedes no ven un acto de sometimiento, como algunos dicen. No, es una relación de instituciones. Y se ve bien. Así estamos construidos nosotros. Lo ve bien la dirigencia. Bueno, me parece que estás dándome respuestas honestas y estoy muy agradecido, ¿no? Porque me puedes dar muchas respuestas políticas, que también son válidas, pero creo que estás siendo muy, muy, muy consistente en lo que estás diciendo. Ya dijimos, tú no tienes ningún problema con el gobernador. Acabas de decirnos que me parece novedad, hasta lo voy a escribir. Que son hasta cuates. Y seguramente ¿no? Él tampoco conmigo. Pues esperemos. Esperemos. Sí. Eso sí no lo podemos decir, tendría que tenerlo aquí sentado, pero ya lo veremos en los próximos días. Esperemos que tampoco lo tenga. Tu testimonio, que es válido y lo escucho, que dices, tampoco que yo sepa o que se hable, no hay ningún problema con el dirigente nacional, ¿no? Insisto en esta simplificación, en esta chabacanería de análisis que a veces hacemos. Si no, pues es que no vino Alito, no vino al informe, y no, seguramente debe estar pedazo. Digo, es medio chabacano. Bueno, ¿no? También el PRI es un partido también de signos, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que también analizábamos así a otros partidos. No saludó el presidente al gobernador, me imagino, sí, de otro estado. Hace 30 años. No, pero no recién. Yo me acuerdo que decían, no me acuerdo qué entidad, creo que fue Puebla. Y por alguna razón creo que el presidente pasó junto al gobernador y no lo saludó y entonces comentaron, quizá ellos no están esas figuras en ese análisis, pero parte del comentario. Pero no se te hace medio chabacano eso de las analistas, deberíamos de subirle nivel, ¿no? ¿Y cuáles son las razones? ¿O claro, cuáles son las posturas? ¿O cuáles son las tareas? ¿Y cuáles son los momentos? Si tú me dijeras hoy el país, tenemos muchos gobernantes priistas y hoy pues la agenda no es demandante, lo entendería, pero hoy la agenda del priismo, precisamente incluso por la reforma, necesitan escuchar y necesitan conocer cuál es la postura de su dirigente nacional. Sí, porque yo hacía una observación. Cuando dice el presidente de la República enunció, dicen, será el PRI, no dijo los legisladores del PRI, no dijo los legisladores, dijo el PRI. Y cuando dice el PRI, entonces tocan a un seccional, a un presidente de un comité municipal, tocan a un priista que si bien hoy no tiene una responsabilidad, pues en su casa le van a decir, oye, dicen que el PRI, tu papá que eres del PRI, o tú, mi hermano que eres del PRI, ¿cuál es tu postura respecto a la reforma? Entonces, para alusiones personales, como decimos en la Cámara, pues aludieron a todo el PRI. Este ejercicio solo demanda de que el dirigente nacional esté comunicando para decir cuál es la posición y, como tú bien dices, y lo mencionaste antes de iniciar el programa, cómo hacerlo de manera sencilla para que ellos tengan elementos que puedan replicar en su conversación cotidiana. Fíjate, creo que has tenido unas últimas semanas espléndidas en tu carrera, ¿no? La verdad, como que todo se te empezó a alinear y pues, lograste ser diputado, llegaste a la Cámara de Diputados y luego lograste ser ascendido en tu partido. Se te está alineando todo, ¿verdad? Una muy buena racha. Eres un hombre de mucho trabajo y yo lo sé y creo que podrás ser producto de eso. Eso no me corresponde a mí decirlo. Pero fíjate, nada más te voy a decir. Luego, de repente alguien toma una fotografía tuya. Dicen que hueles a azufre todavía. En serio, dice el presidente, ¿no? Una fotografía tuya en una mesa muy bonita, enorme. Es en el PRI nacional. Sí, una mesa muy bonita, donde está Claudio X González, que es así como las antípodas del presidente, ¿no? Es como el Coco, Claudio X González, el rey de los neoliberales, dice él. Luego está Gustavo de Hoyos. No, Marco Cortés. Bueno, sí. No, está bien. Tú estabas, tú te lo sabes. Tú estabas. Me queda claro que estabas o que estás. Bueno, estaba Marco, el presidente del PAN,
el presidente del PRI, Así es. el presidente del PRD, Sí. el presidente de la Coparmex, Sí. ¿no? Ex presidente de la Coparmex. Gustavo de Hoyos, y después enfrente del señor X estabas tú, ¿no? Estabas así enfrente del señor X. No sé qué diablos hacías ahí, ¿eh? Ahorita nos vas a decir qué hacías ahí tú. Y después no conozco a toda la bola de gente que estaba allá. Los coordinadores parlamentarios. Ajá, no los conozco a todos, pero mira, tenemos ahí un video para que escuches lo que dijo Sí, el claro. presidente. ¿Lo podemos correr, Alfonso? Escucha. Bueno, están los dos, Coparmex y Claudio, y los líderes de los partidos del bloque conservador. Una vergüenza, imagínense. Lo que pensaría el general Cárdenas, Adolfo López Mateos, incluso Gómez Morín, Maqueo. ¿Qué es esto? ¿De veras? Una promiscuidad política nunca vista. Pero todo es esto. Los billullos. Aquí está, mire. ¿No está el de la Coparmex? El PRI. Ah, sí, sí, sí. Claro. Este es el de Claudio. La vida pública. El bloque o la alianza o la coalición, como quieran llamarlo, obedece a algo muy importante en nuestro país. Dejamos a un lado los intereses de partido, aunque defendemos nuestra agenda particular, para construir esta oportunidad, esta opción que tuviera la sociedad para hacer contraste, porque el poder público, también hay que decirlo, cuando hay algún exceso en el poder público o la sociedad piensa que no se está conduciendo bien el poder público, necesita opciones para expresarse con su voto y manifestar que está o no de acuerdo con la ruta que lleva su gobierno o lo que está ejerciendo su gobierno. Y eso lo puedo confirmar porque los datos, pues, si bien para muchos no fueron los mejores, alientan a nosotros a saber que caminamos la ruta correcta. El primer elemento es que no tienen los votos suficientes ya el partido Morena en el poder para poder hacer reformas constitucionales. Requieren de la oposición para hacerlo. Ese es un primer avance. El segundo es que llamamos también la atención al respecto de que el país es mucho más que 2 o 3 partidos políticos, también son posiciones de una agenda de la sociedad en temas muy sustantivos que debemos defender. Te pongo un ejemplo, las estancias infantiles. Tendremos que defenderlas y está en parte de nuestra agenda. El programa del Seguro Popular. Millones de personas se quedaron sin Seguro Popular y todos sabemos que cuando alguien enferma, empeña la vida, empeña el patrimonio, puede quedar en la calle por una enfermedad. El Seguro Popular ayudaba a muchas familias, a muchas mujeres, tenemos que defenderlo. Prospera. También necesitamos defender ese tipo de programas y políticas públicas evaluadas, bien evaluadas, que se han venido construyendo a lo largo del tiempo y que eran oportunidad para las y los mexicanos. Entonces, la coalición legislativa, la alianza legislativa, es una oportunidad para que la sociedad también tenga una alternativa y decir, estoy de acuerdo o no con la conducción del gobierno hoy día. Dinos qué dijeron en esa mesa. O sea, a ver, platícanos, a mí me interesa más eso. Pero en sí mismo la foto no necesita pie de página, o pie de foto, porque la verdad es que se especulaba mucho de si la alianza o no. Si la iban a romper o no. Sí, porque había muchos embates de todo tipo de decir que íbamos a dividirnos. Y esa, la mesa, la foto dice, sí fija postura. Seguimos. Sí, fija postura. Y otro de lo que se comentó en esa mesa es empezar a dialogar, estamos dialogando, discursando respecto de lo que viene para el próximo año en las elecciones, el presupuesto alternativo que viene en el miércoles, la controversia constitucional que se presentó el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia en la mañana de los 3 partidos, sí, precisamente por la revocación de mandato,
Entonces, son temas que se han venido dialogando. E insisto, la foto no necesita pie de foto. No, fija postura, queda claro, ¿no? Estamos. Claro. Seguimos construyendo. Pero mi pregunta es, a ver, ya estaban ahí encerrados ustedes. ¿No? Ya estaban ahí. ¿Cómo es la conversación entre ustedes? Porque el presidente ha sido muy claro en construir una narrativa, ¿no? De que Claudio X González casi es su patrón, ¿no? Así lo dice. No, el jefe de los machuchones es Claudio. Y va y les da órdenes. ¿A poco si llega y te regaña? No, y te por dice, supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Qué platican? Es una parte importante, es una opinión respecto de la sociedad civil organizada. Hay muchas organizaciones que están en torno a Sí por México. Y esas organizaciones pues tienen regularmente reuniones con ellos respecto de cuáles son sus posicionamientos y sus posiciones respecto a los temas torales del país. El presupuesto alternativo se construye también. Nosotros no estamos obligados a conocer todas las materias y todos los temas y todas las advertencias o aristas que tiene un presupuesto, por ejemplo. Pero la sociedad civil sí sabe, por ejemplo, aquellos que están trabajando por los niños, para atender a los niños con cáncer. Ellos sí te pueden decir con punto y coma en dónde en el presupuesto no está considerado la ampliación de un centro para atención de cáncer para niños, el abasto de medicinas. Es un ejemplo. Hay otros colectivos que también están trabajando, por ejemplo, para atender a las personas con discapacidad. ¿Qué se está haciendo con recursos de la Federación para la Discapacidad? Otro ejemplo, colectivos de la comunidad indígena. ¿Cuántos recursos se van a asignar ahora al Instituto Indígena de nuestro país cuando ha venido decreciendo el presupuesto? Porque hay alguna advertencia, decía una compañera de un colectivo. Sí, dicen que el presupuesto a los indígenas es transversal. Sí, pero la lucha de tener una secretaría o un órgano que atendiera a la problemática de los indígenas era un logro de muchos años para que tuviera presupuesto específico a la atención a los indígenas. Pero hoy nos dicen que es transversal y entonces ha venido decreciendo el presupuesto a esa particular institución y no lo declaran y no lo detallan con santo y seña. Esas son las voces que a veces de los colectivos de la sociedad civil organizada están en la mesa. Pero te conozco desde hace mucho tiempo, conozco tu trayectoria, conozco tu formación. De hecho, creo que hasta conozco tu estructura, ¿no? ¿Cómo piensas? ¿Te sientes cómodo sentándote con el PAN? O sea, ¿te sientes conservador? Mira, ¿eres conservador? Hay puntos de coincidencia muy importantes. O sea, yo conozco a Marco Cortés, fuimos coordinadores del grupo parlamentario en el 2018, el del PAN y yo del PRI. A Chucho Zambrano lo conozco porque también estaba en el PRD en aquel momento. Y si algo nos une es que somos mexicanos convencidos. Son gente convencida de su vocación de servir. Desde su óptica, yo sé que las ideologías han venido diluyéndose, pero desde su doctrina o su ideología. Pero sí tenemos puntos de coincidencia, por supuesto. Padres de familia, hijos de familia, somos hermanos, estamos convencidos que tenemos que ayudar a la sociedad y hay puntos de coincidencia. Y hay algunos puntos, por eso decía yo al inicio de mi intervención, que hay una parte de la agenda de cada partido que está por separado y que hemos venido expresando a lo largo de este mes y medio en la Cámara, en donde decimos, el PRI tiene posturas muy claras en algunos rubros, en algunos temas, pero en otros, muchos, coincidimos. Si nosotros construimos política pública, si nosotros hacemos política a partir de coincidencias, le va a ir mejor a México. A ver, me queda claro, Carlos, y yo te digo porque todas estas interrogantes, todas estas preguntas las hace la gente, se las cuestiona, quizá no tienen la oportunidad de que estén sentados aquí contigo y de hacérselas, pero las hace la gente. ¿Tú cómo te sientes? Porque te conozco y sé de dónde provienes, sé quién eres. O sea, ¿tú te identificas con ese PAN que se sienta con Vox? No, yo me identifico con el PAN que tiene coincidencias conmigo para hacer de México un país próspero y un país que le dé oportunidades a muchas mujeres y hombres y a muchos jóvenes y que atienda a los grupos vulnerables y que atienda a los más necesitados. Con ese. Seguramente hay puntos en donde los no coincido, que serán temas que en donde ya estamos muy claros, que no están incluso asignados en la Alianza de Sí por México. No están asignados porque sabemos que tenemos una agenda y un proyecto distinto. Nosotros somos socialdemócratas, tenemos una agenda en algunos rubros progresista, y entonces pues hay diferencias. Pero en lo sustantivo, si hay puntos de coincidencia, no podemos dejar. Te puse algunos ejemplos, Seguro Popular, prospera. Sí. Aunque el presidente los identifica como, ahí está el bloque neoliberal. Yo diría,
El mundo hay que verlo mucho, de una Más manera allá de eso. más allá de eso, de sí o no, a favor o en contra. Va más allá. Hoy tenemos que dejar que incluso los jóvenes opinen respecto de si las decisiones en su vida son sí o no. Hay muchos elementos con los cuales ellos pueden decidir. Sí, ese maniqueísmo no lleva a ningún lado. Estamos construyendo No, y es reduccionista. Hay puntos de coincidencia y hay otros en donde la agenda del PRI, programa de acción y estatutos nos llevan a otras. Bueno, para latitudes. terminar ese tema, ya pasar a algunos de los comentarios, que si no me van a estrangular, van a decir, según tú es para que hable la gente y no lo estoy dejando hablar. Ya nada más dime, ¿tú qué tenías que hacer en esa mesa? Yo soy un miembro del partido y como secretario de elecciones es parte, recordarás que es una alianza que no nada más va en la parte legislativa, que soy legislador, en la parte política de contenidos, que también participo, pero también en la parte electoral. Somos una coalición que también tiene un apartado que es la parte electoral y yo soy el secretario de Acción Electoral de mi partido, como también estaba el secretario de Acción Electoral del PRD y el secretario de Acción Electoral del PAN. Entonces también la alianza pasa por lo electoral y como les decía, parte de los temas que vamos a revisar es las elecciones del próximo año. Es más, tenemos algunas fechas límites porque tenemos elecciones extraordinarias, por ejemplo, en Jalisco, ¿no? En Jalisco, tenemos en Nayarit, el Senado de Nayarit, Así es. tenemos en Oaxaca, en Chiapas, en fin, en Yucatán tenemos un municipio. Entonces, también forma parte de la alianza la parte electoral y en esa también he estado. O sea, sí, bueno, yo te lo digo porque no es que yo quiera ser así quisquilloso, pero dije, ¿por qué no sentaron ahí a Ricardo también? Es secretario de organización. No, es la parte de acción electoral, los que estamos ahí. No, porque aquí hay una bola de mal pensados, ¿no? Y le dijeron, mira, Alito ya está sentando allá a Carlos y quién sabe qué. No, ya tengo tiempo ya en la mesa. Bueno, a ver, por respeto y consideración y además por obligación, hay muchos comentarios. Déjame leer algunos y para que les dé respuesta a la gente. No quieren hacer ningún corte, quieren que nos sigamos de corrido o hacemos algún cortecito como para tomar agua, no sean así. Vamos a hacer un corte, ¿no? Vamos a hacer un corte, pero un corte de unos 40 segundos, no de 10. De unos 40 segundos a la gente que nos está viendo. Voy a regresar con los comentarios que ya tienen para el doctor Iriarte. 40 segundos estamos fuera en lo que tomamos agua. Yo amo estar en la Feria del Alfeñique, es una de las cosas que más amo hacer en la vida. O sea, yo tengo otros trabajos, ¿no? Pero estar en la Feria del Alfeñique es algo realmente maravilloso, es una emoción. Entonces, pues justo lo que están viendo ahorita con mi compañera Elani es que ellos pueden pasar aquí a esta zona donde estamos nosotros y ofrecerles comida directamente a las jirafas. Mientras están alimentando a las jirafas, nosotros les explicamos un poquito, igual características biológicas de alimentación, condiciones generales de cuidado aquí que tenemos con ellos. La violencia se intercala y se intersecciona con algunas otras como categorías, por así decirlo, como la edad, el contexto, la clase social, hacen que las mujeres puedan ser mayor o puedan tener mayor grado de vulnerabilidad. Yo amo estar en la Feria del Alfeñique, es una de las cosas que más amo hacer en la vida. O sea, yo tengo otros trabajos, ¿no? Pero estar en la Feria del Alfeñique es algo realmente maravilloso, es una emoción. Entonces, pues justo lo que están viendo ahorita con mi compañera Elani es que ellos pueden pasar aquí a esta zona donde estamos nosotros y ofrecerles comida directamente a las jirafas. Mientras están alimentando a las jirafas, nosotros les explicamos un poquito, igual características biológicas de alimentación,
condiciones generales de cuidado aquí que tenemos con ellos. Bueno, estamos de regreso. Hay muchas muy interesantes. Estoy leyéndolas, no hay truco, estoy leyéndolas porque algunas de las que ustedes están haciendo ya se las hice yo, sin saberlas, entonces para no repetirlas. Y pues voy a entrar duro y a la cabeza, a lo que va, Carlos. Por ejemplo, a ver, hay alguna que me parece interesante, porque creo que es una pregunta que se hace mucho. Dicen, ¿qué opina de la incursión política de Luis Miranda Barrera, el hijo de Luis Miranda? Sé que es un amigo tuyo, es un compañero, es una gente que tiene mucha consideración. ¿Qué opina de la incursión de política de Luis Miranda Barrera en el Partido Verde Ecologista? Mira, yo conozco a Luis, es un joven entusiasta con una gran actitud, amable, educado. Él tiene el derecho de decidir cuál es la mejor plataforma que le conviene en sus aspiraciones políticas. Los hijos de los médicos, médicos, los hijos de los zapateros pueden ser zapateros, un hijo de un político puede hacer política y tiene el derecho, por supuesto, como joven, de decidir cuál es la ruta y la plataforma en la cual él puede decir. Yo respeto mucho la decisión de un joven cuando determinado dice voy a hacer política y la voy a hacer a través de este partido. ¿Por qué no? Creo que es muy importante. Lo digo con toda seriedad, el Partido Verde, pues en muchos momentos de la historia ha sido como, no sé si sería correcto decir la segunda división del PRI, pero sí una plataforma del PRI, ¿no? Tú fuiste diputado verde. Partido PRI Verde, tú fuiste Nueva Alianza, diputado, así es. Tu coordinador actual en la Cámara Federal de... Yo no fui diputado por el Verde, fui diputado en la Alianza. Sí. Bueno, el gobernador actual... Fue diputado por la Alianza, diputado y presidente por la No, Alianza. pero además es gobernador en buena medida por la Alianza con el Verde. Así es. Miguel Sámano, el coordinador de los diputados federales, él sí fue diputado solo por el Verde. Sí, así es. Marilena Barrera, la senadora, fue senadora por el Verde. Así es. Es decir, muchos priistas han pasado por el Verde. Pero tú no lo estigmatiza que sea hijo de un político. No, pero adicionalmente, hoy los jóvenes, qué bueno que participen en política, que decidan. Yo quiero decirte, eso sí, que el partido que más jóvenes tiene hoy como diputados, 21 jóvenes menores de 35 años son diputados federales en la bancada del PRI, en la bancada federal. El PRI es un espacio para participar, para que participen los jóvenes, les damos oportunidad y ahí están los hechos hablan por sí mismos. 21 diputados son menores de 35 años en la Cámara Federal, ningún partido tiene ese número de diputados. Es más, el Movimiento Ciudadano tiene 20 diputados, bueno, el PRI tiene 21 diputados jóvenes. Si hubiera una bancada joven, sería la bancada del PRI. Bueno, a ver, esta te pregunta, entiendo que muchos de los nombres que están aquí son nicknames, no ponen su nombre, lo entiendo. ¿Qué opina por eso no lo estoy citando, ¿no? Porque está chistoso. Charlie Quatmol, no sé qué más le pusieron. Es obvio que es, bueno, no sé, quizás estoy cometiendo una imprudencia si se llama así, yo diciendo, tu nickname. ¿Qué opina de las manifestaciones en contra del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno? Mira, siempre ha habido expresiones a favor o algunas discrepancias en el partido. Ese es el PRI. De hecho, cuando Colosio determina o empuja a hacer un Consejo Político Nacional, era eso, tener un recipiente, un espacio en donde se deliberara, se discutiera. Ha habido corrientes, recordarás que hubo una corriente que se escindió en los 80s, de ahí nace el PRD. Sí, el PRD. Entonces, Colosio dice, ¿por qué no hacemos un Consejo Político? Hay dos ejercicios en mi partido que son relevantes en dos tiempos. Uno, estructuralmente hablando, con Corona del Rosal, que en los 60s dice, vamos a hacer los seccionales, vamos a tener presencia estructural en el país. Y la otra, Colosio, es relevante, hacer consejos políticos nacional, consejo político estatal y consejos políticos municipales. Se buscaba, entre otras, que aquellos que tuvieran alguna expresión distinta a la dirigencia tuvieran ese espacio. Y hay rutas para hacerlo. Entonces, ¿tú crees que son signos de vitalidad política? Sí, claro, por supuesto, de competencia, que hay voluntad por transformar al partido. Bueno. Y no son nada rencorosos, ¿no? Nomás terminó esto expulsando al exgobernador de Oaxaca, ¿no? Es que también hay posiciones, hay límites en el comportamiento del... Sí, en esa manifestación hasta golpes hubo, hasta balazos. Sí, entonces hay límites en donde tú puedes disentir del otro, pero no puedes llegar a expresiones en donde violentes la integridad de las personas o atentes contra la seguridad de las personas. Ya esos son extremos, para eso es la política, para dialogar, para eso... Sí, para evitar el conflicto. Exactamente. Y bueno, esa terminó, eso lo digo yo, lo agrego yo, esa terminó expulsado Ulises Ruiz, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy, muy claros en que la mejor manera de hacer política es dialogando. Ajá, a ver, bueno, hay algunos que sí están así.
pues, digo, no los deslegitimo, pero sí te echan muchas porras y pues yo ahí las dejo, porque las lean, ¿no? Bueno, luego hay una pregunta. Esa la voy a hacer, pero primero te tengo que hacer otra. Bueno, te preguntan, Miriam Cárdenas, ¿qué fue de los Golden Boys? Más bien fue un enunciado a una voluntad de un gobernante, de un gobernador que quería impulsar jóvenes, o que impulsó jóvenes. Uh-huh. Éramos servidores públicos con una edad, entre 28 y 31 años, que nos dio responsabilidades y nos acompañó en la ruta. Uno de esos jóvenes llegó a ser presidente de la República. Sí, Enrique Peña. Y otro de ellos, de esos jóvenes, que impulsó como otros tantos en diferentes gestiones, pues hoy es por tercera vez diputado federal y ha tenido otras responsabilidades. Pero esta es una tradición no nada más reciente, es una tradición mexiquense. Porque si revisamos, Ignacio Pichardo Pagaza fue muy joven secretario general de gobierno. E incluso cuando el profesor Juan González fue jefe regente de la Ciudad de México, también impulsó a delegados que tenían 26, 27 años. Y vamos a lo que te acabo de mencionar, 21 diputados son menores de 35 años hoy en la Cámara Federal. Entonces, el PRI tiene esta voluntad de formar cuadros. ¿Pero qué fue de los Golden? A ver, ayúdanos. A ver, enuncian que a ver, ¿cuántos? ¿Quiénes eran? Dicen. A ver, bueno, según incluyen esa leyenda, incluyen al presidente y me incluyen a mí. Yo los voy a decir. Sí. Y si me equivoco, me dices, no era de nuestro club. Ese no era de nuestro club. No, pero no es club. Fue un enunciado a propósito de un esfuerzo de impulsar jóvenes. Bueno, pues yo tengo otra manera de decirlo. Bueno, a ver, obviamente, pues el que... Pues Enrique Peña, sí. ¿No? Era Enrique Peña. ¿Estabas tú? ¿No? Sí. Carlos Iriarte. ¿Estaba Luis Miranda? Sí. ¿No? Estaba, no sé, creo que ya era un poco mayor que ustedes, pero creo que también estaba en ese grupo. ¿Era Alfonso Navarrete? ¿No entró Alfonso Navarrete? No. Él venía, no. ¿Quién más está? Ayúdame. Quizá mencionaban eventualmente a Miguel. ¿Miguel Sábano? Sí. Miguel Sábano. Porque estaba el secretario particular. Así. Yo creo que. Nada más. Y Eduardo Segovia. Que era el secretario de la Contraloría. Exactamente. El secretario de la Contraloría. Pero era por la edad. Porque estaban chavos. Sí, y el gobernador nos dio, digamos, nos dio balones. Y ahora lo que te preguntan, ¿qué fue de ellos? ¿Qué fue de ellos? Bueno, pues el presidente pues ya terminó su mandato. Uh-huh. Y poco sabemos, no sé dónde esté, pero deseamos que esté bien. Ojalá esté bien. En términos personales. Bueno, Luis Miranda acaba de terminar su diputación. Fue secretario de Desarrollo Social del Gobierno Federal, subsecretario de Gobernación. Sí, tuvo, eso todos lo sabemos, pero ¿dónde están ahora? Pues creo que vive en su casa en Ixtapan de la Sal, creo, no sé. Pero sí está aquí, él está aquí. Segovia, no sé si le perdí la pista. Abogado. Era notario, ¿no? Notario. Sí. Es abogado. Pero él se retiró de la vida política. De la vida política. No pública porque es notario. Y Miguel Sábano es el coordinador de los diputados. El diputado federal. Y coordinador de los diputados. Así es. ¿Es tu coordinador, Carlos? Coordinador de la bancada mexiquense. No es bancada, es de los diputados que oriundos son del Estado de México. O sea, es una incorrección decirle bancada. Sí. No existe. ¿Grupo? No, tampoco. El grupo parlamentario es uno. De la representación del Estado de México en la Cámara Federal. Pero en el reglamento no viene como tal. Sí, no existe. Exacto, no existe. Eso no existe, ¿no? Sí es. Bueno, y ya están. Y tú que estás, que has sido también de los más activos, ¿no? Bueno, y después, está eso. Te pregunta Iván Linares que si mantienes alguna relación con el exgobernador Arturo Montiel. Sí, claro, por supuesto. Es un hombre que me ayudó en su oportunidad, en mi trayecto, y al cual estoy agradecido por las oportunidades que nos brindó, como acabo de mencionar, a jóvenes que nos dio la oportunidad de tener responsabilidades, altas responsabilidades, y que nos permitió también, hay que decirlo, abrirle también el camino a otras y a otros que han venido renovando e integrándose en este entreveramiento de generaciones en nuestro estado. Con él fuiste jefe de la policía. Así es, director de Seguridad Pública del Estás Estado. bien joven, ¿qué edad tenías? De Desarrollo Social, 29 años. 29 años eras jefe de la policía. No sé si eran Golden Boys. No sé si estabas chavito, ¿no? Había una voluntad. Sí, qué bueno. Te pregunta Carlos Emanuel, ¿cómo recuperar a los votantes perdidos? Tú lo mencionabas hace rato. Con una oferta que hable de que nosotros asumimos las causas de la sociedad y ser muy claros, contundentes en la propuesta que nosotros hagamos. Hay que ser contundentes en nuestra oferta y sobre todo claros de cuáles son los objetivos que vamos a encabezar. Al secretario de Acción Electoral va esta pregunta y le pregunta a César Rodea. ¿Perder Hidalgo y el Estado de México en el 23? O sea, Hidalgo va en el 22, la gubernatura de Hidalgo va en el 22, y la del Estado de México en el 23.
Y te pregunta, ¿perder Hidalgo y Estado de México, que además son de las pocas gubernaturas que le quedan al PRI, perder Hidalgo y Edomex se podría considerar el peor fracaso en la historia del partido? No estamos trabajando en ello. No, yo diría, hoy las contiendas, como siempre, es un enunciado, son complejas. Estamos trabajando precisamente para construir una plataforma que nos lleve a ganar en los próximos estados. Incluso tú lo mencionabas hace rato, que platicamos en esta mesa. Así es. ¿Cómo va a caminar nuestra alianza rumbo al proceso electoral? O sea, alianza sí. Estamos en ese proceso. Sí. Tendrán que negociar, supongo, ¿no? Te pregunta Eduardo López, ¿tienes alguna relación con el expresidente Peña Nieto? Lo felicité en su cumpleaños. ¿En su cumpleaños? O sea, sí tienes una relación. Es un amigo y... Sí, de afecto, ¿no? Supongo. Sí. Y luego Carmen A.G. te pregunta, ¿para usted cuál fue el mejor presidente de México? ¿O cuál ha sido? Para usted, ¿cuál fue? Así dice. Para usted, ¿cuál fue el mejor presidente de México? Bueno, si me hablas antes de Enrique Peña Nieto, pues Adolfo López Mateos, paisano, sin duda. Y no te comprometes eso, porque eso les haría que votara la reforma eléctrica, ¿eh? No, es otro contexto. A ver, qué bueno que lo mencionas, porque no es lo mismo el México de 1960, al México de 1938, al México del 2013 y al México del 2020. Tenemos que ubicarnos en el contexto. En aquel tiempo no había tratado de libre comercio. Es más, el tipo de cambio en aquella época con Lázaro Cárdenas era otro. Y la relación con los Estados Unidos no venía, la potencia americana no había despuntado sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nuestra relación con Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio nos redimensionó como parte de una región productiva. O sea, la herencia histórica no los obliga. No, porque es un contexto distinto. Sin embargo, sí hay voluntad de siempre trabajar por México. Y eso sí creo que está muy bien asentado. Y luego Beli Aranda, que supongo que aquí los jóvenes tenían algún interés porque también la resaltaron así. En su análisis, ¿qué le faltó al PRI para ganar alguna de las elecciones a gobernador que hubo este año? Mira, comprender la alianza ha llevado su tiempo. Cómo nos coaligamos y cómo nos aliamos. Si revisamos los números, nosotros, el presidente Alejandro Moreno, como lo conocemos, recibió el partido con 8 puntos porcentuales. En unos nos daban 7, en otros nos daban 8 puntos. Hoy tenemos 18. Quiere decir que algo está en ciernes en el partido y en los integrantes de nuestro partido que están muy claros de que deben participar en los procesos electorales. Y entender la alianza, lo entendemos quienes, la dirigencia, lo entendimos algunos actores preponderantes en algunos estados, los candidatos, pero bajar hasta el nivel de la base, con los seccionales, en la comunidad, en las familias, que por muchos años fuimos antagónicos en la competencia, no fue un gran reto. Yo creo que uno de los elementos es cómo comunicar los objetivos de la alianza, y creo que esa parte nos hubiera llevado a mejores resultados de los que tuvimos. Aquí había resistencia, sí, yo te lo debo decir. Yo me senté con actores del PRI antes de las elecciones y había resistencias claras a la alianza. Decían... No, y de aparte que decirlo, dependiendo del estado, también la circunstancia. A ver, mi mamá, líder seccional en Naucalpan, por años compitiendo con Acción Nacional, y de repente le explico, mamá, vamos a ir al encuentro y vas a votar por y el PAN. Vamos a ir juntos. Y entonces, pues en este diálogo, si eso pasa en una sección, pues imagínate en una comunidad o en una familia incluso lo que puede surgir en el debate. Tú me preguntabas hace rato si hay coincidencias, si hay puntos de coincidencia, dejando a un lado las agendas particulares de su doctrina o de su ideología. Pero, insisto, cómo comunicar la alianza es un gran reto. Ok, bueno, aquí te pregunta Pedro Mendoza. ¿Es el momento de que una mujer busque la gubernatura por parte del PRI? Yo creo que en el país las mujeres y los hombres estamos... Ahí está la ley, somos 250 y 250 en la Cámara Federal. Sí, porque ahora es hasta por ley, ahora es una obligación. Sí, pero... Ya no es una voluntad, ya es una obligación. Pero las mujeres tienen espacio, insisto, cada vez más tienen más espacios en tomas de decisiones, en áreas en donde se toman las decisiones. Creo que son grandes logros. El tema de la mujer creo que en el partido está salvado en términos de que ha habido candidatas mujeres en los estados y candidatos hombres. Cumplimos, nosotros estábamos en condiciones cuando vino la determinación del acuerdo del Instituto Nacional Electoral de que la mitad de los estados fueran hombre y mujer, fueron 7 y 8 y 7, nosotros estábamos listos para tener mujeres y hombres en cualquier entidad. Qué bueno, tú como secretario de Acción Electoral, ojalá nos puedas explicar brevemente, porque hace que ya se nos está colgando el tiempo y vienen unas preguntas muy interesantes. Pero que le expliques a la gente que nos está viendo esta obligación, porque es una obligación legal,
Sí. Ya es ley. O Sí. sea, no es de voluntad, es de ley. Es una acción afirmativa Sí. y aparte constitucional. En el caso del Estado de México, ¿no? Porque ha habido ahí hay ruido. Es probable que estén obligados a que su candidata, que su candidato tenga que ser una mujer, que sea candidata. Bueno, son 2 estados los que van a tener Coahuila y elecciones Estado de Coahuila y Estado de México. Mm. Todavía no llegamos a ese punto. Primero hay que saber cuál va a ser la determinación del INE o de los tribunales respecto del 2022, 3 y 3, 3 mujeres y 3 hombres en las elecciones. En el 22. En el 22 y después en el 23. Y ojo, cuando van en la alianza, si un partido encabeza la alianza y a esa alianza le toca hombre, le cuenta hombre a los demás partidos para que no vayan a utilizar hombre en otra entidad federativa. Entonces, en Coahuila y en el Estado de México habrá una mujer y en otro un hombre. Veremos eso después del 22, seguramente, cuando se convoque, nos se dejas inicia igual. el proceso. Todavía no está definido. Ajá. Pero si es real, la gente tiene razón. Claro. O sea, que si en Coahuila van en la alianza, vamos a poner supuesto, para que la gente lo entienda. Si en Coahuila mandan mujer. Pero van en alianza. También hay que entender que si van en alianza. También la alianza aquí sería hombre. Aquí tendría que ser forzosamente hombre. O viceversa. Y exactamente. Si allá es hombre, aquí necesariamente tiene que ser. ¿Y si van separados? De todos modos tendríamos que tener el PRI. No, me refiero que vayan en alianza en Coahuila, pero en el Estado de México no. Le cuenta al partido político que está en la alianza allá. Le cuenta. ¿Y ustedes cómo si vamos en la alianza allá, los 3 partidos, tendría hombre o mujer en Coahuila, entonces sería mujer PAN, mujer PRD y mujer, les cuenta en lo individual el género. O sea, lo mismo. Sí. O sea, tendrían que necesariamente... Sí, no le puedes si allá dar la mandan vuelta. a una mujer... No le puedes dar la vuelta. O sea, es una acción afirmativa. Sí, claro. Pero para que la gente le quede Sí, claro, porque era era lo que decían, ¿no? Ya, bueno, a ver, vamos a suponer que ya sí van en alianza, pero aquí no. No importa, le cuenta al partido, entonces no le pueden dar la vuelta. Ah, ok. Y esa pregunta te la digo porque venía otra pregunta. Bueno, la del si el Estado ya está preparado para una mujer, yo creo que sí, ¿no? El Estado está listo porque tiene mujeres y hombres muy capaces. Y luego y hay. Y luego te repiten, te rematan con otra, te dicen, bueno, si así fuese el caso, ¿cuál sería tu opinión? ¿Alejandra o Ana Lilia? Mira, hay mujeres muy valiosas, yo no me atrevería. Hay más, ¿no? Yo no me atrevería a enunciar a una porque conozco mujeres muy valiosas en mi estado, con una gran capacidad, con grandes talentos demostrados en el servicio público y con grandes talentos y talantes para participar. No me atrevería. Bueno, y entrados en ambiente, ¿no? Te preguntan. Carolina Trejo te pregunta, ¿y a usted le gustaría ser gobernador? Mira, la pregunta en sí misma obvia, ¿no? Me honra y me distingue de saque porque si tú le preguntas a alguien que viene de la base, que viene de ser jefe de manzana, le preguntas que por su trayectoria, por su desempeño, por la movilidad que ha tenido en su partido, hoy pudiera encabezar un proyecto de esas magnitudes, es una gran distinción, no nada más a mí que me honra, sino también a mi partido que dice, oye, si se puede. Y si a mí me preguntas como miembro de un partido cuál es la máxima aspiración, es encabezar el proyecto del Estado, por supuesto. Esa es la aspiración de cualquier priista en mi estado y en cualquier otro estado del país. Y en cualquier municipio del país, gobernar su municipio o ser representante popular. Por eso entramos a la política muchos y sobre todo particularmente seguimos en nuestro partido. Es un gran honor, es una gran distinción, no nada más a mí, sino a cómo en el partido podemos ser capaces desde la base llegar a tener esta posible oportunidad. Yo agregaría la pregunta de Carolina porque me parecía muy obvia la respuesta, ¿no? Es como si te preguntaran, ¿te gustaría ser guapo? Pues claro. A mí se me preguntan, pues claro, ¿no? ¿Te gustaría ser rico? Pues claro, ¿no? ¿O te gustaría ser más inteligente? Claro. ¿Te gustaría ser más culto? Claro, ¿no? ¿Te gustaría ser gobernador? Por supuesto que sí. Yo matizaría la pregunta y yo te preguntaría, Carlos, ¿buscas ser gobernador? Mira, los políticos, un político como que me dedico a mi vida, siempre busco responsabilidades, seguir sirviendo, desde cualquier trinchera. Hoy soy diputado federal y quiero servir. Y sí, entre mi trayecto, existe la posibilidad de que una vez que se den los espacios y se conozca con claridad rumbo al 23, obviamente que siempre voy a aspirar a esta responsabilidad. ¿Lo buscarías? Sí, claro, por supuesto. Claro. Ahora, eso me parece una declaración muy interesante, que creo que ahí ya nos diste la nota a todos los que están viendo, Eso creo que es la nota. La nota de este conversatorio es esa. Y me parece muy bien. Sí buscaría ser gobernador, pero en el supuesto, o cuál sería tu visión para que el PRI sea competitivo
en el 2023? ¿Tendría que llegar con la alianza o tendría que llegar solo? Primero, estar cerca de las causas de la gente. Eso es lo número uno. Uh-huh. Hay que estar cerca de la sociedad, hay que escucharla, porque es a partir de esas voces que uno construyó su plataforma o su oferta. El PRI tiene que buscar primero estar cerca de la sociedad y hacer suyas sus causas. Ese es lo primero que tenemos que hacer como partido, porque me estás preguntando como partido. Y a partir de eso, entonces estaremos trabajando rumbo al 23. Pero insisto, la tarea que nosotros tenemos por delante es cómo ir construyendo a partir del 22 en lo nacional, y seguramente hoy con el número de diputados federales y diputados locales y presidentes municipales, seguramente la visión del partido estará cada vez más en el debate público en nuestro estado. ¿Crees que el PRI tenga que pedir perdón a la gente por las cosas que ha hecho mal? A ver, el debate está, hay aciertos, hoy pueden hacer contraste, ya son 3 años de esta gestión federal, encabezado por un partido que es Morena, hoy pueden hacer contraste. Y yo te diría, muchos de los logros que tuvimos en los municipios viene de esa evaluación fácil, ¿no? De decir, oye, teníamos servicios, teníamos atención, teníamos estas acciones, hoy no las hay, o si las hay, entonces hoy parte de los resultados vienen de esa evaluación y la sociedad tiene su punto de vista respecto del desempeño de los políticos y de los representantes populares. Bueno, y quiero seguir con lo del tema porque es un tema que sé que está en el interés público, en la conversación, no solo en la conversación política, de la sociedad política, que eso sabemos que está viva esa conversación, sino también está viva en la conversación social. O sea, en las familias se está hablando ya, oye, que ya se meneó y que ya anda por aquí movido. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que abone a la democracia y que abone a la socialización de la política o de las acciones políticas? Por ejemplo, esta hiperactividad, que no voy a dar mi opinión, aunque yo creo que está bien, la gente no debe haber hipocresía, debe de abrirse, creo que debe de cambiarse con muchos, pero como está Higinio, por ejemplo, el senador Higinio Martínez, que está abiertamente buscándola, y lo dice, ¿no? Uh-huh. Y creo que está en lo correcto. O sea, creo que así debe de ser, decirlo, ¿no? O sea, pues sí quiero ser y hago lo que puedo. Lo malo sería que si utiliza recursos para hacerse promoción. Pero igual también está el exalcalde y hoy diputado Enrique Vargas, también tu paisano, y también exalcalde de Huixquilucan, también está muy metido en el tema, y también hay priistas, otros priistas que también están muy, muy afanosos en el tema. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Mira, cada quien construye una ruta de vida, y en esa ruta tiene sus tiempos y sus proyecciones. Yo soy de la formación de la vida institucional. Yo no sabré qué hacer sino respecto de mis aspiraciones políticas hasta que se abran las oportunidades o las convocatorias. Dice, unidos hasta que la convocatoria nos una más. Entonces esperaré los tiempos. Esa es mi ruta, y la ruta institucional que yo he seguido, he venido como, no hay un librito a propósito de cómo tendrías que llegar tú a la máxima magistratura de tu estado, si te dicen tienes que tomar estos requisitos, pero a lo largo del trayecto he venido construyendo mi vocación, y los incentivos que he venido encontrando en el camino me han dado, o me han dicho, o me han llevado a que yo continúe en la vida institucional, respetando los cauces, respetando los tiempos, respetando los actores y los procedimientos. A mí me ha funcionado así. Hay otros, de otros partidos que no puedo opinar, y otras personas que utilizan otras rutas. La ruta que a mí me ha convencido y con la cual he tenido resultados es la vía institucional. Y esa es con la que yo voy a seguir. Ahí vas a seguir. Y no opinas del resto de los que están. No, porque insisto, cada quien tiene un planteamiento o una ruta o un trazo específico de acuerdo a su partido y de acuerdo a su historia de vida. Oye, ¿qué te puedo decir? Si vengo de la base y cada que me han dicho, oye, si tú trabajas y te esfuerzas, tienes un incentivo y tienes una responsabilidad y te van a dar otra responsabilidad y me ha funcionado, pues en esa voy a seguir, pues me ha funcionado. ¿No complica las posibilidades de que lleguen a una alianza para el 23? Esta declaración abierta, ¿no? En el caso y legítima, creo que es legítima. Esta acción del diputado del PAN, es decir, yo quiero ser candidato a gobernador, no me voy a quitar para que pongan a otro, ¿no? ¿Cómo le van a hacer si está tan competido entre los propios socios, los propios aliancistas? Creo que las condiciones no se están dando de la manera. Ya tuvimos una experiencia en el pasado proceso, o sea, fueron 15 estados de la República. Digamos que tengamos un menú muy amplio de experiencias.
cómo se concilió, cómo se actuó, cómo se concertó, cómo se logró el acuerdo, cómo se logró el tema de género. Tuvimos una candidata extraordinaria en Zacatecas, Claudia Anaya, compañera diputada y ahora senadora, maravillosa. Tuvimos la expresión, por ejemplo, de Graciela Ortiz, que fue sola en Chihuahua y después se dio para sumarse al proyecto de Maru Campos, que ahora es gobernadora. Tuvimos una decisión muy interesante en San Luis Potosí. Fuimos solo PRD, PRI en Guerrero, con nuestro candidato. En el caso de Michoacán fuimos juntos. En fin, creo que hay una gama muy amplia de ¿percibes condiciones? Yo lo que diría hay muchas experiencias que tuvimos en el pasado proceso que ya nutren el criterio del acuerdo de cómo vamos a tomar las decisiones juntos para el próximo proceso. Entonces, primero viene el 22, que será un segundo tiempo de esta primera experiencia en la coalición Va por México. Y los resultados creo que van a ser fundamentales. Y viene un segundo tiempo, y luego viene el tercer tiempo, que sería el tercero y el cuarto, porque viene el 24. Todavía está lejos. Te comparto, en Querétaro, por ejemplo, el PAN fue solo, como en Chihuahua. Son decisiones. Entonces, hay muchas variables. De las 15, te puedo decir que cada una tiene una experiencia y un anecdotario muy particular. Yo creo que eso nutre muy bien el criterio de lo que venga para el 22 y a 2 años, pues lo que venga para el 23. Tú sí ves, y te lo pregunto como secretario de Acción Electoral, o sea, independientemente como periodista, sino como uno de los estrategas, ¿no? Es decir, que está viendo el diseño de cómo pueden ser competitivos, que de eso se trata tu chamba, ¿no? Ver cómo vamos a ser competitivos. Mi chamba es ganar, supongo que te deben decir a ti, te vamos a poner porque tienes que ayudar a ganar. Vamos a ayudar a ganar. ¿No? Claro. ¿Tú ves posible que el priismo mexiquense, así digamos, el bastión que le queda así el PRI, un partido que no ha perdido durante más de 90 años. Sí. 90 años no ha perdido esa elección. Ven... Hidalgo. Pero ven ustedes siendo la base para llevar a un panista como candidato el 23. Yo no puedo hablar por todos los periodistas del Estado de México. No, como secretario de Acción Electoral. Yo te diría, como secretario de Acción Electoral, las experiencias que tuvimos en el 2021 hablan de que todos los valores de un proceso electoral están en la mesa. Primero, la pertinencia, ¿no?, de hacer la alianza por las razones obvias de la estrategia. Los resultados electorales que hemos tenido. Las encuestas. ¿Cuáles son los actores que involucran? ¿Cuáles son los que concilian, los que transitan? Son muchos valores los que están en la toma de decisiones de una alianza. Porque, hay que decirlo, son 3 ópticas distintas de manera de ver la política. Sí, claro. El PRD tiene una manera particular, el PAN tiene otra, de competir, de combatir, y el PRI tiene otra. Entonces, cuando tú pones esas 3 visiones en una mesa, lo que juega es todos estos valores con los cuales vas a tomar la decisión. Yo creo que hay que ver qué pasa en el 22 antes de emitir un comentario. Estamos lejos. Respecto de qué puede pasar en el 23. El 22, insisto, es un segundo tiempo de lo que pasó en el 21. Te compartía que comunicar la alianza a nivel base es todo un reto. Creo que ya la gente está más informada respecto de esto. Sí, claro. Seguramente va a tener más información para ese momento. Yo esperaría después del 22 a tomar una posición en particular porque veremos cómo resulta el esfuerzo que estamos realizando en Sí por México. Bueno, para terminar, Carlos, y porque entiendo que hay que construir la ruta. O sea, muchos dicen es que está lejos. Te digo, apenas tiempo suficiente para construir una ruta ganadora si quieren ser competitivos en el Estado de México. No, creo que en los resultados de las pasadas elecciones los pone en una ruta de decir, pues iban para abajo, iban para arriba, y la verdad que les ayudó mucho también. Muy malos gobiernos municipales de Morena. Bueno, tuvimos 200,000 votos más que en el 2018. Claro, o sea, van para arriba. 200,000 votos el PRI. Te decía, de 8 a 18 puntos. Uh-huh. Pues crecimos. Y el número de votos es número de votos importante que ya nos pone en ruta de ser hacia la competencia. En la construcción de la ruta. ¿Tú crees que, independientemente del candidato, que será una parte fundamental, ¿no? Eso es fundamental. Pero vamos a suponer, porque además serías parte interesada, ¿no? Diría, pues, tú dices, sí, me gustaría ser. Obviamente hay una parte interesada, pero como secretario de Acción Electoral, con toda prudencia y con toda responsabilidad, ¿tú crees que pueden ganar el Estado de México en el 23? Sí. No está perdido como se pensaba hace un año. Dice, no, priistas ya. Yo veo a un priismo con ganas, que viene construyéndose, que viene con una gran disposición. Los resultados están ahí. Tengo muchos elementos y muchos
muchos datos que me dicen y que me anuncian que hay una gran voluntad por ir al encuentro del proceso 23 con un gran ánimo. Los números son muy elocuentes. Y la otra, que nosotros decimos, trabajo mata grilla, ¿no? Más allá del run, hay personas, mujeres y hombres que están, como dicen, pegándole macizo para trabajar y para construir esta nueva oportunidad. Sí, yo veo a un priismo echado para adelante, con una gran convicción y con una gran vocación. Y lo veo no nada más en términos de dirigencia, en términos de representación popular, no, lo veo a nivel, como decimos, a nivel de cancha. Los de a pie. Muy bien. Tienen ganas. Bueno, pues te agradezco mucho que hayas aceptado este larguísimo conversatorio para que sea nuestro estreno de la 4ª temporada. Me parece que ha sido bueno. Pero veremos qué dice la gente, que a final de cuentas son los que mandan, y yo creo que va a estar bien. Ya nada más para ver qué tan afinada anda tu puntería. Todas las encuestas dicen hoy que les van a dar una zurra, ¿no? Que en todas las elecciones que van a tener, pues que está complicadísimo, ¿no? Que no ganan ni en Durango, que no ganan en Tamaulipas, que no ganan en Aguascalientes, no sé si estoy bien. Aguascalientes, que no ganan. Es Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Hidalgo y Oaxaca. Bueno, que no ganan ni una, dicen algunos de los encuestadores. La verdad que yo no les creo mucho a los encuestadores porque está comprobado de que andan muchos muy perdidos. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu pronóstico? Mira, decían que íbamos a tener 50 diputados, tenemos 71. Decían que el PRI tenía 8 puntos y que lo más que podía conseguir eran 10. Tenemos 18, en el caso del partido. Y decían que no era posible que pudiéramos lograr una alianza y que esta continuara. Y ahí están los hechos. Entonces, yo me reservaría este comentario, no sin antes decirte que el esfuerzo que estamos realizando es por darle una oportunidad, una alternativa a la sociedad de que pueda votar por un gran grupo de mexicanas y mexicanos que estamos convencidos que juntos podemos hacer algo por nuestro país. Que la alianza Va por México va a ser competitivos. Va a ser muy competitivo. Es eso. La cosa no te existe comprometer, es decir, ¿de 6 cuántas? ¿2? Vamos a competir en las 6 y vamos a ver muchas noticias todavía. Están por verse muchas cosas todavía. Bueno, ¿algo con lo que quieras cerrar, Carlos? No, al contrario, que yo estoy muy agradecido con esta oportunidad y sobre todo que a quienes nos escucharon y nos vieron, decirles que seguimos en la lucha y que estoy muy reconocido con mi partido por esta oportunidad y que voy a seguir sirviendo a mi Estado de México desde la trinchera que me toque. Muy bien, bueno, pues yo les recuerdo que este conversatorio se queda colgado en YouTube, que si lo quieren ver, seguramente lo que pasa, normalmente lo que sucede es que ustedes lo viralizan, ya después con el tiempo lo van viralizando. Vamos a estar haciendo muchos cortos que vamos a estar metiendo en las redes sociales y pues este conversatorio vive, parte fundamental para que exista es que ustedes lo acojan y que digan si sí les gusta, si no les gusta, qué debo de corregir. Seguramente han de ser muchas cosas, pero le pongo mucho entusiasmo, eso sí. Soy limitado, pero con mucho entusiasmo. Así que nos vemos la próxima semana, todavía no tenemos invitado. La intención es que con estos ajustes de la temporada es que el conversatorio sea el lunes, ¿no? Tenemos ahí una amplia gama de invitados. Estamos en los ajustes. Si es así, lo sabrán pronto. Y no se pierdan, comenten lo que dice Carlos, porque ya nos dio la nota, ¿no? Que tengan muy buena noche. Muchas gracias, diputado. Gracias.